Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Andreu del restaurante La Pepita y hoy voy a prepararos un plato muy divertido. Es un magret de pato a la naranja, es una versión del pato a la naranja que no tiene nada que ver con el clásico porque nos vamos de un plato clásico francés, nos lo llevamos un poco hacia Asia. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son salsa de soja, tenemos también mirin, que es un licor de arroz, un licor dulce de arroz, tenemos sake también. Estos tres ingredientes son básicos en la cocina japonesa. Lo que vamos a hacer es utilizar todos estos ingredientes y aromatizarlo con naranja, tanto con la piel de la naranja como con el zumo. Y para añadirle un poquito de potencia, un poco de umami, ¿no?, vamos a utilizar un poco de dashi, que es el bonito seco. Este es un dashi en polvo directamente, ¿de acuerdo? Luego acabaremos el plato con un poco de naranja fresca y hoja de shiso verde. Aquí tenemos el magret. Lo primero que hacemos con el magret, que muchas veces viene con mucha grasa, ¿vale?, es limpiarlo, un poquito de grasa. La grasa la queremos, lo veréis después cómo queda, pero todo este exceso de grasa podemos recortarla un poquito. Ahora lo único que tendríamos que hacer es salpimentar un poco este magret. ¿Vale? Y con esto ya podemos pasar a cocinar. Perfecto, pues ya estamos aquí en la cocina y lo que vamos a hacer con este magret va a ser marcarlo por el lado de la grasa, ¿vale?, tranquilamente, no hace falta hacerlo muy fuerte, pues lo que queremos es que vaya fundiendo un poquito esta grasa. Luego le daremos la vuelta, lo acabaremos de marcar bien, pero lo que queremos es que el interior esté completamente crudo, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya lo tenemos marcado por el lado de la piel. Vais a ver, bueno, ya estáis viendo aquí toda la cantidad de grasa que ha soltado el magret, ¿vale? Veis que lo hemos dorado bien por este lado. Luego con este exceso de grasa podemos eliminarla. Una vez hecho esto, ya tenemos el magret marcado, crudo, completamente crudo. Lo pasamos a un tupper y ahora vamos a hacer la marinada. Marinada que luego va a ser salsa, ya veréis qué divertido. Lo que hemos dicho, tenemos mirin. Todo esto que ponemos ahora tiene alcohol, ¿vale? Este es el sake. Y para darle el toque de naranja, además de la piel y el zumo, el cointreau, que es un licor de naranja. Y si queréis hacer un poco de espectáculo, que siempre viene bien, hacemos una pequeña queimada japonesa. El alcohol evidentemente se habrá evaporado en el momento que el fuego se apague, no haya nada más que evaporar. Vale, una vez que el alcohol ha evaporado, ¿vale?, el siguiente paso que hacemos, añadimos la naranja. La naranja es importante un poco romperla, ¿vale? De esta manera vamos a extraerle los aromas, vamos a romper un poco las células. Y de esta manera nos vamos a aromatizar un poquito más. Echamos el zumo de naranja, un par de cucharaditas de dashi y por último la soja, que como he dicho yo prefiero usar soja baja en sal. Si no tuvierais, no pasará nada porque simplemente le agregamos un poquito de agua para equilibrar, que no quede muy potente y ya estaría. Levantamos un hervor, ¿vale?, pero no dejamos que hierva. No queremos que la salsa de soja reduzca mucho porque nos puede dar, puede ganar en potencia, nos puede dar sabores un poquito desagradables. Entonces no es una reducción, simplemente vamos a calentar ahora hasta el punto de hervir y ya veréis el siguiente paso de esta técnica, qué sencillo es. Hemos hecho una primera precocción al pato y ahora le vamos a hacer ya el paso final, que es una vez que este está hirviendo, directamente volcamos encima. Importante aquí, cosas, enfriar fuera de nevera, ¿vale?, y casi más importante todavía, dejar que el pato marine. Perfecto. Al día siguiente, 24 horas después, ha reposado en nevera, ha marinado y vais a ver cómo está el interior. Cortamos una ración. Nosotros hacemos tapas, entonces, bueno, todo este magret lo podéis emplatar en un plato grande si hacéis una comida para más gente. Colocarlo en el plato, siempre con el lado de la grasa por encima, a modo un poco de sashimi. Vamos a soasarle ligeramente la grasa.
Y lo que estamos haciendo con esto es darle un poquito de temperatura al pato también, que no salga tan frío. Usamos esta misma marinada como salsa. Seguimos con la naranja, para nuestro pato a la naranja. Unos gajitos tampoco. Acabamos con hoja de shiso. Pues con esto ya lo tenemos todo. Habéis visto que es un plato muy sencillo, es una técnica muy divertida, es algo que podemos hacer, podemos tener en la nevera en cualquier momento. Espero que os haya gustado esta receta para 12 meses, el proyecto de salud mental del Hospital de Belpiche. Muchas gracias.